Buenas noches para todos a este foro, como decía Diego, en donde podemos intercambiar presentaciones de cosas, de los temas importantes, y que ustedes se sientan unidos con nosotros como parte del recurso que ustedes tienen para poder solucionar problemas relacionados con estas áreas del segmento anterior y de la cirugía refractiva, de la catarata, de los anillos interestromales, el queratocono, el trasplante de córnea, tantas cosas que podemos ser parte de su trabajo y ser parte de la solución a sus pacientes. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de este tema, que es los lentes intraoculares fácicos de cámara anterior, específicamente los lentes de Artisan y más aún los lentes de Artisan rígidos, porque también los hay plegables. Los lentes intraoculares de cámara posterior, que entre otras cosas Diego Sierra pone muy frecuentemente de esos y de hace mucho tiempo son otra alternativa también. Yo comencé a poner lentes intraoculares fácicos en el año 2000 y pues llevo 22 años poniendo lentes intraoculares fácicos y ha habido pues un poco más de 2.000 pacientes a quienes se los han puesto en ese lapso de tiempo. Como les digo yo a los pacientes, realmente durante todo ese tiempo no tengo ningún paciente que esté bien. Todos están perfectos. Son de esas cirugías que son tan bondadosas, tan estándar, que permite que uno pueda con mucha tranquilidad ofrecerle a un paciente una cirugía de estas y obtener un resultado excelente en casi todas las veces. Vamos a hacer una pequeña recordación histórica de cómo comenzaron estos lentes intraoculares a irse fraguando. Benedetto Strampelli fue el primero que en el año 53 se le ocurrió poder poner lentes intraoculares en la cámara anterior. El problema que había en ese entonces con los lentes intraoculares en la cámara anterior era que no eran estables e iban a dañar el endotelio de la córnea. En el 59, el doctor Joaquín Barraquer, hermano del doctor José Ignacio Barraquer, quien vivió toda su vida y se quedó en Europa, en Barcelona, con la clínica Barraquer de Barcelona, él había diseñado un lente intraocular de afaquia para poner retroiridiano, y fue el precursor en los lentes retroiridianos puestos en el saco o al menos en el sulcus detrás del iris para que se pudiera corregir la catarata. Pero en el año 59 ya se interesó en producir un prototipo de lente para este tipo de dificultad, que era corregir las ametropías muy altas pero en el segmento anterior. Ya en 1978, el doctor Ian Worst fue quien diseñó este tipo de lente, el lente intraocular de Artisan, y que tiene como una de sus novedades eso que está escrito ahí en inglés, que es Iris Cloud. Ese Iris Cloud es como la pinza que tiene como de si fuera una langosta o un cangrejo, que la pinza coge el iris. Y ese fue un diseño del doctor Ian Worst de Holanda que permitió que se anclara el iris, pero justamente en la parte de la periferia, bien hacia casi la extrema periferia, en donde el iris no se mueve. Vamos a ver eso más adelante. Entonces ya desde el año 86 comenzaron a ponerse los lentes intraoculares fácicos de anclaje iridiano para la corrección de la miopía. Y después, con el apoyo del doctor Krumay, quien vino aquí a Colombia a tomar en la clínica Barraquer con nosotros en el año 78 el curso de cirugía refractiva con el doctor Barraquer en la clínica Barraquer. Él ya diseñó para esta casa comercial de Oftec un lente para la hipermetropía, y luego se fue mejorando todas las opciones que ahora se tienen para que haya lentes intraoculares para miopía, para hipermetropía y para astigmatismo, y la mezcla de miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo. En el año 98, como ven allí, se inició el estudio multicéntrico
y en Estados Unidos también se involucró. Le cambiaron simplemente el nombre en Estados Unidos para poder tener una planta con una fábrica en Estados Unidos y poder tener acceso más fácil a que fuera aceptado en los Estados Unidos. En el 2001 apareció el lente para astigmatismo y en el 2004 ya recibieron estos lentes la aprobación por la FDA para ponerse completamente aprobado todo su proceso. Tenemos la siguiente. Esto es lo que se buscó y se hicieron cambios para ir mejorando la calidad. Por ejemplo, el hacerlo bicóncavo, el ingreso del lente de hipermetropía que diseñó el doctor Jörg Krummeich de Alemania. Él hizo unas mejoras en los cálculos y desarrollaron esto de la disminución del glare que se presentaba, o sea, la visión de destellos y de cosas de distorsión por las luces, al haber hecho ya una lente intraocular de diámetro de 6 milímetros, porque antes estaba de 5 y después incluso llegó a haber una hasta de 7.5. Y finalmente el lente tórico. Sigamos la siguiente. Silvia, puedes poner la siguiente, gracias. Entonces, el lente intraocular de Artisan tiene fundamentalmente este diseño en donde tiene la forma de unos espacios que están allí a los lados como unos cuadrados por donde fluye el humor acuoso de una manera muy fácil, de manera que nunca va a ser un bloqueo ni en la pupila ni va a ser un bloqueo angular. La ubicación que tiene en las zonas de las pequeñas ápticas tienen unas rayitas blanquitas chiquiticas y es que por allí ese lente está separado para que podamos a través de él insertar el iris y vuelve y lo aprisiona como si fuera una pinza de un cangrejo o de una langosta. Miremos el siguiente. Entonces, estas son las cosas que son de importancia, que la óptica más grande evitó el glare. El material que se ha utilizado siempre es el PMMA, polimetilmetacrilato, pero que en la fabricación lo remoldean con compresión y se redistribuyen las moléculas de este polimetilmetacrilato, haciendo que sea mucho más resistente y tenga un acabado en espejo, que es casi como si uno hablara de teflón, que no se le pegan las cosas, de manera que estos lentes no se les va a pegar ninguna células ni detritus que estén en el acuoso y que pudieran ir empañando el lente con el paso del tiempo. Eso jamás sucede. Y luego le hicieron ese tratamiento a la superficie que lo dejan con un acabado en espejo. Eso es fantástico para la mejor evolución para el caso del tiempo. Hoy casualmente, debo decirles, vino a consulta conmigo una paciente que fue de las primeras a quienes yo implanté lentes. A ella se los puse hace 20 años, tenía 20 dioptrías de miopía en cada ojo. Una persona muy bonita, ella, una joven muy bonita, hoy tiene 45 años, o sea, a los 25 años se le implantaron estos lentes. Tenía 20 dioptrías de miopía y hoy en día tiene 2 dioptrías de miopía después de 20 años, lo cual habla de la estabilidad de su cirugía después de que tenía 25 años de edad y la estabilidad del lente, que está muy bien. Lo van a ver ahora porque casualmente les voy a presentar una película con los ojos muy lindos de ella, de una coloración verde esmeralda muy bonito, que servía pues para lucirse uno en una presentación de una película en donde se hiciera este implante. Sigamos. Ese puente que hace sobre el iris, que es porque ese lente es arqueado, ya lo veremos ahorita de medio lado, hace que el iris no esté rozándose con el lente, deja un espacio suficiente entre las dos estructuras vitales que debemos proteger, una el endotelio en la cara superior y otro es el cristalino para no ir a generar catarata. Entonces deja espacios muy suficientes. Tiene la posibilidad sin restricción alguna de dilatar
y contraer la pupila. Entonces, para revisar el fondo de ojo, la retina de estas personas que son miopes muy altos, no tenemos restricción para eso, se puede dilatar muy bien. Y el posicionamiento del lente con el eje óptico hace que nosotros podamos después también implantar, si se quiere, es a lo que se llegó, el lente tórico, porque lo vamos a poder poner en el eje que corresponda, haciendo coincidir el centro del lente con el eje visual del paciente. Miremos la siguiente. Las otras ventajas es que esto es independiente del eje de fijación, lo que permite la corrección del astigmatismo en cualquier lado. Lo podemos poner a 45, 38, 70, 100 grados, 90 grados, no importa. Es muy fácil de removerlo o cambiarlo, es supremamente fácil, es más fácil que implantarlo. Cosméticamente es prácticamente invisible, solamente cuando ya se está muy cerca o se ve brillar el ojo. No interfiere con la fisiología vascular del ojo. Tiene una alta predictabilidad de los resultados. Realmente, cuando uno va a calcular un lente intraocular de 10 dioptrías o de 11 dioptrías o de 15, realmente con mucha frecuencia queda uno en neutro o más o menos una media dioptría de diferencia. Tiene otra gran ventaja y es que el tamaño sirve para todos los astigmatismos y todas las miopías y todas las hipermetropías, o sea, no hay que hacer unos tamaños distintos. Sigamos. Otra. Entonces aquí hay un diseño, visto ya de frente y de medio lado, donde podemos ver la angulación que tiene. Ahí al lado derecho se ve y queda levantado el iris en 0,8 de milímetro, o sea, casi 1 milímetro de distancia queda entre la cara posterior del lente y el iris, de manera que nunca está frotándose el iris. Y los extremos, donde va a estar anclado, quedan en la extrema periferia del iris, no en la total extrema, pero sí entre la más que media, casi extrema periferia. Este entonces es un lente para miopías y con una zona óptica de 5 milímetros y 8.5 en la zona más grande. Por eso se va a insertar siempre de manera vertical y se rota dentro del ojo para que quede en la forma horizontal. Podemos pasar al siguiente y vemos el diseño de cada lente y después podemos hablar acerca de las ventajas o de las indicaciones del para qué usar cada uno. Este tiene 6 milímetros de diámetro, lo cual permite que se tengan menor glare y una mejor cantidad de corrección de miopías que por lo general, por decirlo de alguna forma fácil, los miopes son pupilones, son personas que cuando les tomamos la pupilometría en oscuridad son personas que tienen diámetros pupilares grandes. Entonces este lente nos ayuda a que en esos pacientes tengamos menos problemas de glare. Aquí el diseño es parecido al anterior, pero es sumamente delgado en la zona central para poder corregir la miopía. Ahora miremos otro que sería un diseño de hipermetropía. Este es el del lente que es de Artiflex. Este lente se introduce plegado para poder ingresar por una incisión mucho más pequeña de 2.2 o 2.5 milímetros, lo cual inducirá menos astigmatismo. Sigamos. Este en cambio es un lente para la hipermetropía, viene en diámetro de 5 milímetros y tiene la ventaja que por su diseño, si vemos la talla lateral, como está ahí el corte lateral, es más grueso en la zona central y más circunvado en la zona central, que es la zona donde tenemos más espacio, porque en la periferia es bien planito y mucho más pequeño, es de apenas 5 milímetros, lo cual hace que no vayamos a tocar el endotelio en los extremos, porque las personas con hipermetropía tienen cámaras más bien pandas. Entonces, este diseño permite que incluso en los hipermétropes va a tener la posibilidad de implantarse este lente cuando no tengan necesariamente 3 milímetros de profundidad de cámara anterior, sino de 2,80 en adelante, porque la periferia estará protegida por el diseño de este lente para hipermetropía. Sigamos. La siguiente diapositiva. Entonces,
Aquí tenemos la forma en que se implanta un lente dependiendo de la toricidad del astigmatismo que tenga, y se puede tallar, como ven en la parte inferior a la izquierda, la corrección en el eje de 180 grados o en el eje de 90. Cuando uno lo encarga, va a pedir, déjemele la corrección en el eje de 0, 180 grados, y luego uno va a rotar esa corrección en el dial del astigmatismo, de los 360 grados de la curvatura de la córnea, para poder implantarlo en el eje que nosotros deseemos. Cuando se hace la incisión superior, y lo que más usamos es implantarlo de acuerdo con eso, con el eje en el 180 grados, y lo rotamos nosotros para que quede implantado en el eje que tiene el astigmatismo el paciente. Sigamos. La siguiente, por favor. El mecanismo de dilatación pupilar está definido con 4 áreas concéntricas. La parte central de gran movilidad, contracción y dilatación, que es la pupila, puramente la zona central. Luego viene la parte paracentral, que es gruesa, que comprende las 2/3 partes desde la base del iris. La media periferia, entre comillas, pues porque es prácticamente inmóvil, donde se enclava el lente, que es más allá de la media periferia, casi en la periferia extrema. Y la última zona concéntrica del iris, que es la periferia, que es inmóvil y es la base del iris. Allí no se mueve. Pero en la zona 3, que es la media periferia, también es muy poca la movilidad, y eso permite que clavemos el lente en esa zona y no se está moviendo cuando se dilata y se contrae, porque de lo contrario se rompería el iris de tanto moverse, que lo hace miles de veces cada día, está contrayéndose y relajándose dependiendo de la luz y la proximidad de las cosas permanentemente. Entonces, la gran ventaja de que se enclave en la periferia hace que no se nos rompa el iris y dure enclavado decenas de años. Sigamos. Para seleccionar un paciente que sea candidato para hacer cirugía de implante de lente intraocular fáquico, que yo considero que es el plan B, el mejor plan B para hacer cirugía refractiva cuando no se puede hacer cirugía en la córnea. Podemos hacer en miopías desde -3 hasta -23 dioptrías. Cuando se presentan córneas delgadas y no se podría hacer cirugía en la córnea, el lente intraocular fáquico entonces aparece como una muy buena alternativa. En pacientes que no sean aptos para cirugía refractiva porque tienen queratocono o porque tienen curvaturas irregulares que no permitirían que hubiera una estabilidad. Para hipermetropías que vayan desde +1 hasta +12, para astigmatismo desde 2 hasta 7 dioptrías sin importar la esfera, es decir, puedo tener, por decir, -5 con -7 o -7 con -5 o -10 con -3, no importa, cualquier astigmatismo hasta 7 dioptrías sin importar la esfera. Y es muy útil este tipo de implante de lente después de queratoplastias o en casos de queratocono o en casos en donde después de que haya habido alguna cirugía o alguna herida en la córnea haya un astigmatismo grande que no se puede corregir fácilmente con cirugía refractiva por las características que dijimos antes de muy delgada la córnea o que tenga de pronto irregularidades en la curvatura que no nos permitan que haya una buena calidad visual. Siguiente. Bueno, para recordar, entonces, de 3 a 23 dioptrías en miopía, hasta 12 dioptrías en hipermetropía y hasta 7 dioptrías en astigmatismo. Bueno, y estos son los exámenes decisivos o la forma de ser del segmento anterior que nos permite definir si se puede operar e implantarle un lente o no. Tiene que tener una pupilometría que no sea mayor de 6 milímetros. Con un transportador, una persona que maneja una tractomula, una persona que estuviera todos los días manejando de noche le incomodaría. Una profundidad de cámara anterior que no sea menor de 3 milímetros para evitar que toque el endotelio, y como hablábamos antes, puede haber el escaso un poco
especial de las hipermetropías, en donde debido a que el lente es un poco más pequeño en diámetro y de menos curvatura en la periferia, permite que pueda tenerse hasta de 2.8 milímetros, tomada esa profundidad de la cámara anterior desde el endotelio hasta el iris. No es desde el epitelio, es desde el endotelio hasta el iris, que tenga al menos 3 milímetros. De lo contrario, claro que uno le puede poner el lente, pero 1, 2, 3, 5 años después habrá dañado el endotelio corneal. Y la tercera razón para poder implantar un lente nos lo da que haya el recuento endotelial no menor a 2.000 células endoteliales. Se pretende que entre más joven la persona, si tienes 18, 20, 25 años de edad, ojalá tuviera 2.500 células o más, para que dure mucho más tiempo, porque esto sabemos todos que con el tiempo, simple y llanamente cada año vamos a ir perdiendo entre 1 y 2%, o sea, más o menos el 1,5% de células endoteliales cada año. Cuando somos niños tenemos un recuento de células endoteliales superior a 3.500, 3.800 células endoteliales por milímetro cuadrado, y después un adulto joven debe estar del orden de 2.800, 2.700, pero no inferior a 2.000 para implantar el lente intraocular. Y esos son los 3 puntos básicos: pupilometría no mayor de 6 milímetros, profundidad de cámara anterior no menor de 3 milímetros y recuento endotelial no menor de 2.000 células endoteliales por milímetro cuadrado. Siguiente. Hay algunas contraindicaciones formales y algunas no tan formales, pero si ya una persona tiene alguna forma de catarata y yo le implanto un lente, no va a ver bien, y si se le aumenta más la catarata, pues va a ver cada día peor, y entonces no va a ser una solución apropiada. En ese caso probablemente sería una facorefractiva o una cirugía de catarata. Hablamos de que tuviera un conteo endotelial de 2.000 o cámara anterior menos de 3 milímetros, o que tenga glaucoma no controlado o un glaucoma que sea que se vea afectado por la presencia del lente intraocular, un nistagmus severo o una rubeosis del iris, porque podría terminar haciendo un sangrado, y seguramente la rubeosis del iris está asociada con alguna forma de diabetes muy avanzada. Sigamos. Otras contraindicaciones son la aniridia, porque no habría de dónde puede anclarse el lente, o formas de atrofia del iris que sean similares a la aniridia o que impidan fijar el lente, una uveitis crónica o recurrente como las que vemos que se dan a veces por problemas autoinmunes, distrofia endotelial, porque lógicamente vamos a tener un endotelio patológico que probablemente con la presencia del lente y sobre todo con un acto quirúrgico se va a deteriorar más, una degeneración macular o retinopatía o patología macular, porque nunca va a tener una buena calidad de visión, y que sean menores de 18 años, pues es obvio, porque todavía estaría en crecimiento el globo ocular y además en crecimiento su defecto, sobre todo si fuera de miopía, e inestabilidad todavía en lo que es la hipermetropía y aún el astigmatismo. Sigamos. Estos son simplemente precauciones, no contraindicaciones: que sea un ojo único, que haya una ambliopía o muy baja recuperación visual, pero a veces algo que se logre de mejoría pues va a ser importante, y además que esa persona que tiene ambliopía y tiene un defecto visual muy alto y no puede tolerar anteojos o lentes de contacto, pues lo estaríamos condenando a que no lo operamos simplemente porque no vamos a obtener una muy buena recuperación visual. Pero entre que no vea casi nada, una miopía de 20 dioptrías, y pueda pasar 20/100, 20/80 con unos lentes intraoculares, pues es una solución importantísima para esa persona. Queratocono con pobre recuperación visual por alteración corneal, pues sería una contraindicación, pero ya miraremos cómo hacemos nosotros con Bioptics ese tipo de procedimiento. O sea que involucramos más de una técnica quirúrgica para solucionar esos problemas extremos que nos presenta el queratocono, con miopías altas, astigmatismos altos e irregularidad de la córnea, en donde en principio no se beneficiaría con un lente intraocular o un lente intraocular fágico tórico.
pero si hacemos, por ejemplo, primero una cirugía de implante de anillos, mejoramos la condición de la curvatura de la córnea, disminuimos la miopía y el astigmatismo e implantamos luego un lente intraocular con una córnea ya regularizada, su superficie y su curvatura, los resultados son espectaculares. Sigamos. Bueno, quiero mostrarles un video para ir, voy hablando durante la presentación de la película de cómo es la técnica quirúrgica. Entonces, se hace una marcación a los 8 milímetros para poder hacer un par de paracentesis en el lado derecho, en el lado izquierdo, que más o menos en ese segmento que aquí está haciéndose primero el corte a los 6 milímetros por donde se va a meter el lente, y a los 8 milímetros las paracentesis, para poder entrar por allí con los ganchos, con los cuales ahí se está probando que el gancho entre, para poder luego implantar y manipular el lente. Le ponemos miostat para que la pupila se contraiga mucho y luego viscoelástico para proteger el endotelio y hacer grande la cámara, mantenerla estable. Hacemos la incisión, en este caso de 6 milímetros, para poder ahora implantar el lente intraocular, que van a ver ustedes que se implanta en la forma vertical para luego por rotarlo dentro del ojo y dejarlo de la manera horizontal y enclavarlo a las 3 y a las 9 horas. Aquí entró y luego con un ganchito lo vamos a rotar. Ahí se está poniendo un poco más de viscoelástico, siempre se protege el endotelio poniendo frecuentemente viscoelástico. Se rota para dejarlo entonces en el eje horizontal de 3 horas, 9 horas. Y ahora se toma con una pinza en la zona central. Esa pinza la hemos bautizado como pico de pato y es más o menos ese el diseño. Y luego se entra con el ganchito por el lado derecho, se va a hacer una bucle con el iris y se mete a través de esa muelita que queda dividido el áptica, o sea, las paticas del lente. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado, se cambia de mano, ahora se toma con la mano derecha y luego con la izquierda se levanta el iris para enclavarlo en esa parte. Como ustedes ven, puede quedar absolutamente horizontal, no deforma la pupila, no produce hemorragias ni nada. Lo que sangre en el borde es el borde de la conjuntiva. Y una vez terminada la cirugía vamos a hacer las suturas, una iridotomía periférica y además a retirar el viscoelástico, que no se puede dejar porque es una sustancia tan densa que no la puede metabolizar ni la puede eliminar. El ángulo de la malla trabecular se taparía y haría el incremento muy brusco y muy alto de la presión intraocular. Podría subirse a 50, 70 milímetros de mercurio si no existiera una iridotomía periférica y no se hubiera removido adecuadamente el viscoelástico. Y eso llevaría a que hiciera un problema que se llama un síndrome de Urret-Zavalía, que hace una pupila midriática paralítica y queda como en 7-8 milímetros de midriasis sin necesidad. Y eso no sucede si uno hace la iridotomía, que ustedes ven a las 12 horas, hay una iridotomía longitudinal ahí al lado de las suturas, y además se está sacando el viscoelástico. Ahora la sutura, que en este caso se puso una continua como en forma de 2 M sobrepuestas, para que haya una coaptación, puede tener 3 o 4 o 5 puntos interrumpidos también y coapta supremamente bien. La cirugía de cada ojo, por lo menos en mis manos, demora más o menos 15 minutos, así es que el total de la cirugía de ambos ojos puede ser 30 a 40 minutos. Y generalmente en el 99,9% de las veces yo lo hago anestesia general, no porque duela, sino porque es la forma en que uno puede enclavar mucho mejor el lente y además mantiene la presión intraocular, que no le esté empujando el lente hacia el endotelio y tenga daños endoteliales porque esté rozando el endotelio, porque al pujar hace que se ponga más pando la cámara anterior. Bueno, esto es en términos generales una cirugía de implante de lente intraocular y podemos ver otra. Si tenemos una, entonces este es un iris distinto, este es otro tipo de incisión que vamos a hacer, comenzando primero, como les decía, con las paracentesis, que son las 2 incisiones de más o menos 1 milímetro. Ahí se está entrando con unos cuchilletes de diamante, pone
la luminosidad, que va a hacer que la pupila esté todavía más pequeñita y más centrada, que es lo que necesitamos. Luego instilamos el viscoelástico, probamos nuestros agujitas, nuestros enclavadores, y luego hacemos la incisión en el limbo corneal. Ponemos nuevamente más viscoelástico y vamos a insertar un lente intraocular. Aquí vamos a probar que los enclavadores sí entran, porque si no, después de que uno ya tenga el lente no puede manipularse, es muy fastidioso. Entonces, este es uno que es Artiflex. Se va a insertar de una manera muy fácil. Él se dobla al estar entrando por los extremos porque es blando. Y una vez lo tenemos metido en la cámara anterior y retiramos el aparato con que se inserta el inyector, el lente se queda dentro. Aquí lo va arrastrando el inyector, que es un aparato que lo implanta hacia allá, y luego nos retiramos y el lente se queda. Y después el proceso de la cirugía pues es muy similar. Vamos a poner viscoelástico, vamos a rotar el lente. Si fuera tórico estaría uno buscando en qué eje es que lo deben clavar, y para eso habríamos demarcado, estando sentado el paciente, su eje, porque sabemos que cuando la persona se acuesta hace un efecto de ojos de muñeca en donde se inclina y se abren los ojos, ¿no? Cuando está acostado tiene un desplazamiento horizontal y hace una rotación, entonces nos cambiaría el eje. Lo marcamos estando sentado y después esa marca es la que nos va a guiar donde se enclavaría en el iris del eje a donde se marcó. Lo marcamos con una marquilla de un color de azul de metileno. Aquí estamos agarrando el áptica y vamos a entrar con el enclavador. Esto es distinto, por lo que es ese tipo de lente de incisión más pequeña, y hacemos el mismo enclavamiento en la pinza en forma de pinza de cangrejo o de pinza de langosta. En el otro lado hacemos lo mismo con un lente con una pinza que ahora tiene la forma de agarrarlo en el sentido contrario, y se entra con un enclavador que tiene una curvita y una angulación también para el lado de la mano derecha ahora, y entonces se implanta poniendo el iris en el sitio en donde quedan la incisión de las ápticas, y nuevamente se ve como queda muy bien implantado, la pupila no se deforma, y la pupila, igual que se puede contraer, se puede dilatar. Después aquí se hace la iridotomía periférica, el pequeño cortecito de las 12 horas, que nos permitirá que siempre haya la forma en que fluya el humor acuoso y nunca se nos bloquee la pupila, ni que tengamos un ataque agudo de glaucoma, ni ninguna cosa. Es una cosa que nos demora 5 segundos, pero nos protege de por vida, que no tengamos problemas con los lentes intraoculares fácicos. Podemos ver ahora otras de las características entonces de lo que es la cirugía, las indicaciones que nos hacen. Siguiente. El manejo postoperatorio de este tipo de cirugía, entonces va a tener una cascarilla protectora por 10 noches, va a utilizar unos anteojos protectores durante el día, gotas de antibiótico por 8 a 10 días, gotas de corticoide por unos 20 días, de pronto el mes. Se le deja incapacidad por una semana o 10 días, y debe tener precauciones hasta por 3 meses. Precauciones en el sentido de no hacer deporte, no exponerse a golpes, no meterse a una piscina. Después de los 3 meses y que quitemos los puntos y haya cicatrizado adecuadamente una incisión que, como vimos, tiene por lo menos 6 milímetros, es una incisión que requiere de que se cicatrice adecuadamente para después no tener problemas si llega a tener algún golpe. Se van a hacer controles al día siguiente, a la semana o 10 días, al mes, y luego a los 3 meses y finalmente al año. A los 3 meses quitamos los puntos. Entonces dice que la medida final, a los 3 meses, al haber quitado los puntos se hace una medida antes y después, solamente como por tener el resultado, pero lo que necesitamos es, después de quitar los puntos y pasado cuando menos una semana o 10 días, podemos hacer una medida en donde ya sea confiable, y ese es el resultado definitivo. Siguiente.
Miremos unos de los casos clínicos. Esta es una mujer de 37 años, su ocupación asesora de ventas, lente fáquico Artisan tórico. El defecto visual, como ustedes ven, es en una paciente que tenía queratocono porque tiene 48 por 53 en un ojo, en el otro tiene 50 por 51. Tiene un subjetivo de menos 8,75 con 6,75 y en el otro ojo menos 10,25 con 4,75 de astigmatismo. La visión que obtenía, como se ve allí, era de 20/50 y 20/40, la paquimetría de 395 y 389, lo cual hace absolutamente imposible que se pudiera hacer cualquier cirugía en córnea, ¿no? Pasemos después de la cirugía cómo queda este paciente. Entonces tiene estos los datos postquirúrgicos, 1,5 meses después de la cirugía. Está en 20/25 y 20/25 con un subjetivo de neutro menos 0,75 a 50 grados y neutro menos 0,75 a 60. Este tipo de corrección nos permite ver cómo la esfera y el astigmatismo quedaron corregidos de una manera, como les decía antes, supremamente predecible. El cálculo que se hace nos permitió dejar neutro en ambos ojos con 0,75 de astigmatismo, que es más o menos lo que podríamos inducir de pronto en los puntos, en la incisión, en las suturas, pero el cálculo es impecable. Siguiente. En este caso podemos ver un caso en un paciente de 26 años de edad, mujer que trabaja independiente para utilización del lente fáquico Artisan esférico. Aquí se va a ver otra cosa también notoria e importante. Aquí tenemos unas queratometrías de 45 por 45 y 44 por 46. La córnea casi esférica, la del derecho, con 2 dioptrías o 1,5 en el izquierdo, y es lo que tenemos en el subjetivo, 4,5 dioptrías de miopía con una de astigmatismo, puede llegar a 20/20. La paquimetría también es muy baja, por eso no estamos haciendo cirugía en córnea, porque no se puede hacer teniendo 459 o 465 micras. Es imposible hacer una cirugía refractiva sin que corramos el riesgo de generar ectasia. Tenía un recuento de células endoteliales de 3.120 y 3.214 y la pupillometría estaba en 5,8 y 5,9, o sea, cumpliendo el rango de por debajo de 6 milímetros la pupila en escotometría. Miremos el resultado. Como ustedes ven, se implantó un lente intraocular solamente esférico y teníamos una dioptría y 1,25 de astigmatismo además de la esfera. La esfera nos quedó en neutro y el cilindro en 0,75 y alcanzó una visión de 20/20. Esto debido a que con la incisión, la esfera que era en un lado 1 y en otro 1,25, se redujo incluso media dioptría más y corregimos toda la esfera. Con frecuencia, solamente poniendo el lente intraocular esférico, la incisión y los puntos que puede uno desviar un poquito la incisión o hacerla un poquito más ajustados los puntos, puede lograr uno corregir hasta 1,5, máximo 2 dioptrías de astigmatismo, habiendo implantado un lente esférico, no un lente tórico. Así es que cuando se tienen astigmatismos por debajo de 2 dioptrías, yo no suelo implantar un lente tórico, sino uno esférico, porque puedo corregir eso, y la diferencia son 3 cosas. Uno, que el lente intraocular fáquico tórico hay que mandarlo a hacer especialmente para cada ojo de cada paciente. Segundo, que va a costar el doble cada lente. Y tercero, que se demora 3 meses en que llegue, porque en solo fabricarlo se gastan 40 días, más el envío, que llegue, la nacionalización y que nos lo entreguen, en total 3 meses. Entonces a veces no se justifica todo eso por un defecto visual en donde tengo 10, 12 o 15 de miopía por 1,5 de astigmatismo, y que con la sola incisión le puedo reducir media o 0,75 o 1 dioptría fácilmente. Siguiente. Esta es una mujer de 22 años, auxiliar administrativa, es un lente fáquico Artisan esférico más la SIC, después, o mejor dicho, más la SIC en el ojo derecho.
La circunstancia es porque tenemos un subjetivo de 9 dioptrías y 5,75 en el ojo derecho. Eso no se lo alcanzamos a corregir en la superficie de la córnea. No podemos hacer una cirugía de córnea con la SIC o con un PRK. Pero en cambio en el ojo izquierdo sí se puede hacer cirugía refractiva y tenemos espesores muy buenos de 575 y 573 micras, con unos recuentos endoteliales también espectaculares de 3.400 células endoteliales por milímetro cuadrado, 6 milímetros de pupilometría. Pero recordemos, el problema es que en el ojo derecho le vamos a implantar lente intraocular, fáquico, tórico, esférico, y se le va a hacer la SIC en el ojo derecho. En el izquierdo, el fáquico, esférico, en el de 425 con 250. En el derecho le hacemos la corrección con el lente y como ustedes ven los datos 3 meses después de cirugía y habiendo quitado los puntos quedó ese ojo en menos 0,75 con 3,75, 20,50 y después de 4,5 meses del fáquico más un mes del LASIK tiene este tipo de corrección. Sin corrección 20,50 y el subjetivo quedó en más 0,25 con menos 0,50 y se logró entonces una corrección muy buena de ambos ojos, habiendo hecho para un ojo una técnica y para el otro otra. Podemos seguir. Todos estos casos son unos casos que he hecho yo y que son de OptiLaser. Hemos hecho fácilmente, diría yo, en OptiLaser por lo menos 700 o 1000 casos de estos porque se han implantado muchos a lo largo de tantos años. Este es una persona muy joven. Este es un caso muy especial que estuvimos incluso en estos días revisando con la doctora Silvia porque coincidencialmente llegó a control después de muchos años. Tenía 18 años de edad, trabajaba en una discoteca. Me imagino que por lo que era más bien corpulento lo pusieron como para que no dejara entrar, no se dejara colar la gente, porque no veía nada. Tenía, como ustedes ven, 8,50 de miopía en un ojo con 7,50 de astigmatismo y en el otro 24 dioptrías de miopía con 4,5 de astigmatismo. Por supuesto, la cantidad de visión en el mejor ojo corregido daba 20,50 y en el otro 20,100. La paquimetría era de 409 y 351 y tenía un queratocono que era importante, alto, grande, con un defecto importante. ¿Qué se hizo? Se le implantaron anillos intraestromales y se le obtuvo una corrección enorme de su defecto visual, pero después, 8 años después de los anillos, vino para poder hacerle un cálculo para lente intraocular fáquico. Para ese entonces su miopía le había aumentado, tenía 10,50 en el ojo derecho con 3 de astigmatismo y en el izquierdo tenía 8,25 con 3,50, que era la corrección que se obtuvo con los anillos intraestromales, que ustedes ven que parece casi increíble. Tenía 24 de miopía y quedó en 8 y 4,5 de astigmatismo que le quedó en 3,5. La visión que solo llegaba corregida a 20/100 en este momento era 20/60 más. Venía para que se le hiciera entonces un proceso de corregirle ahora este defecto con los lentes fácicos tóricos. Tenemos ese dato. Silvia. Pasamos la siguiente. Aquí tenemos entonces el dato con el cual se iba a operar de ese defecto visual y este es el resultado. Ups. Bueno,
En este momento, entonces, ¿están oyendo nuevamente? Silvia. Sí, doctor. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, fuerte y claro, con este defecto visual que tenía de 10 dioptrías de miopía con 3 de astigmatismo y 8 de miopía con 350, se pusieron los lentes intraoculares fáquicos tóricos. Llevaba para ese entonces 17 años con anillos intraestromales y 9 años de los lentes fáquicos tóricos, ahora que vino a consulta con nosotros hace más o menos un mes, y la corrección le permitía tener más 0,75 menos 2 con una visión de 20/40 y menos 1 con menos 2 con una visión también muy mejorada, 20/60 más. Esta es una persona que hizo toda una carrera, hizo ingeniería de sistemas y pues como decía Diego Sierra al principio, hay un cambio de vida. Él tuvo cómo vivir su vida y cómo poder desarrollarse, cosa que no hubiera hecho con 24 dioptrías de miopía y 5 de astigmatismo con una visión tan de mala calidad. Bueno, miremos otro de los aspectos. Siguiente, ¿tienes, Silvia? Ese era el último, doctor Tito. Entonces les digo, como ustedes ven, este es un recurso sumamente importante y sobre todo si lo hacemos mezclado. Tengo alrededor de unos 100 casos que son hechos de la siguiente manera. Pacientes que tienen queratocono, miopía alta y astigmatismo alto. Cuando no tienen opacidades en la córnea, entonces se puede hacer una cirugía de implante de anillos intraestromales. Vamos a poner un ejemplo. Tiene 15 dioptrías de miopía y 5 de astigmatismo. Con los anillos intraestromales, las 15 de miopía le bajan a 10 y las 5 de astigmatismo le quedaron en 1. Entonces queda con 10 con menos 1 después de que quitamos los puntos y a los 6 meses tomamos las medidas y le vamos a dar entonces el resto de la corrección. Entonces quedó en menos 10 con menos 1. Implantamos un lente intraocular fáquico de menos 10 y es una persona que puede caer en neutro o en neutro con menos 0,50 y corregírsele el defecto altísimo de 15 de miopía, alto de astigmatismo de 5 dioptrías con 2 cirugías. Primero una de implante de anillos intraestromales, segundo un implante de lente intraocular fáquico. Y podemos ni siquiera tener que ponerle tórico porque la curvatura de la córnea se habrá regularizado mucho con los anillos y es una forma de solucionarle problemas de esa alta envergadura y de queratoconos a pacientes que de otra manera pues no pueden tolerar lentes de contacto porque se les saltan, dependen totalmente de ellos cuando los logran usar. Así es que es otra de las alternativas cuando veamos casos de estos combinados y complejos y que estén además con queratocono, que es tan frecuente en nuestro medio ambiente actual, para que sepamos que tenemos estas alternativas. Las denominamos bioptics. Otras veces la córnea es suficientemente gruesa para hacerle, por ejemplo, la corrección de la parte del astigmatismo, pero no para corregir la miopía. Entonces implantamos un lente de 10 o de 12 o de 15 dioptrías y tiene 3 de astigmatismo. Esperamos a que después de que se quiten los puntos nos quedaron 2,5 y eso se lo corregimos con el láser. Entonces en esa forma sacamos a una persona después de tener 15 dioptrías de miopía y 3 de astigmatismo neutro, con una cirugía de implante de lente intraocular fáquico y posteriormente a los 6 meses una cirugía láser de la SIC o de PRK. Estos lentes son de verdad de una confiabilidad enorme. Lo dice uno, porque no nos lo contaron, no es que lo leímos en un libro. En Optiláser llevamos 22 años implantándolos con cientos de pacientes, todos en buen estado y con una posibilidad de seguimiento de ellos muy a largo plazo, con un recuento de células endoteliales que se mantiene muy bien en el tiempo, que simplemente mantienen la disminución del recuento de células endoteliales inherente al paso del tiempo, o sea, más o menos 2% de células endoteliales por año de edad.
no porque el lente intraocular incremente la disminución de los recuentos de células endoteliales, porque eso se debería a una mala escogencia del paciente o a un mal implante de luces. Esta solución, para mi manera de ver, es el mejor plan B cuando no se puede hacer cirugía refractiva, a la que estamos acostumbrados de la SIC o de PRK o de superficie. Estos lentes intraoculares fáquicos tóricos son una alternativa mágica con una recuperación rapidísima, total y permanente del defecto visual de miopía o astigmatismo o hipermetropías altas, muy altas. De manera que este es el mensaje que les quiero decir. Cuando ustedes tengan esos casos medio desesperados que no se pueden corregir de alguna otra forma, no toleran los lentes, con anteojos ni siquiera se pueden fabricar miopías tan altas como 20 o 23 dioptrías, recuerden que hay estos lentes intraoculares fáquicos de Artisan, que son de una implantación muy descomplicada, unos resultados extraordinariamente buenos y predecibles, y que están a la orden del día para ustedes desde hace 22 años con nosotros en Oculáser. Ahí se los tenemos a la orden, como dirían los paisas, se le tiene. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, quedo pendiente.